Nunca olvidaré el día en que llegué al pueblo de Santa Lucía. Tenía 18 años, recién salido del instituto, y buscaba un lugar tranquilo para vivir mientras estudiaba en la ciudad vecina. Lo que menos esperaba era que ese remanso de paz se convirtiera en mi peor pesadilla. El pueblo se alzaba junto a una colina, y sobre esa colina se erguía un viejo convento de monjas. Muros blancos, gárgolas oscuras, ventanas estrechas como rendijas. Desde mi habitación podía verlo al atardecer cuando las sombras se alargaban, y cada vez que oía el canto del coro al caer la noche, sentía un escalofrío oculto bajo la admiración. Al principio, el convento me parecía una presencia distante, casi sagrada. La rutina del pueblo giraba en torno a él, el repique de la campana al amanecer, las túnicas que cruzaban las calles al mediodía, las monjas rezando en el jardín al caer la tarde. Yo me alojé en una vieja casona frente a ese muro de piedra. Mi rutina diaria consistía en caminar al café local, estudiar, salir a explorar las laderas del monte, siempre con la figura del convento dominando mi horizonte. Un día, mientras caminaba por un sendero oscuro detrás del convento, vi una figura que cambió mi vida. Iba vestida con hábito blanco y velo negro. La reconocí al instante como una de las monjas. Tenía un porte delicado, elegante, y algo en su forma de caminar me hizo detenerme. Se giró justo cuando yo cruzaba una esquina del jardín, y vi su rostro por un breve instante. Fue como verse atrapado en un espejo. Me quedé sin aliento. En ese momento supe que me había enamorado. Los días siguientes me acerqué más. Observaba el horario de salida de confesiones, los rezos al crepúsculo, para cruzarme con ella. Me enteré de que se llamaba Hermana Ángela. Tenía 25 años, según escuché en murmullos de las vecinas del convento. Era amable con todos, pero mantenía una distancia hierática que parecía voluntaria. Siempre trato de imaginar sus ojos detrás del velo, sus labios sin sonrisa y la forma en que su sombra se proyectaba sobre los muros al amanecer. No tardé en notar pequeñas rarezas. Durante las noches, al caer el silencio, escuchaba un murmullo que llegaba del convento, como plegarias recitadas a media voz, pero también un leve raspar, como si algo arrastrara cadenas por los pasillos antiguos. Una vecina me dijo que hace años se hablaba de una monja enferma, recluida en una celda interior que jamás era vista. Otras afirmaban que de noche, detrás de las ventanas tapiadas del ala oeste, bajo la luz de la luna, se veía un resplandor rojo, leve pero inquietante, como una vela ardiente dentro de una capilla sellada. Yo era imprudente. Me aproximaba al muro por el jardín trasero, escuchaba sombras, susurros, pasos lejanos. Una tarde, al caer la lluvia, vi cómo la hermandad salía del convento en procesión hacia la iglesia del pueblo. Hermana Ángela pasó junto a mí. El viento levantó su túnica y pude ver un símbolo bordado en su cinturón, una cruz invertida, apenas visible. Mi corazón se congeló. ¿Una cruz invertida en algo que aparentaba ser santo? A partir de ese instante, mi admiración coqueteaba ya con el temor. Esa noche no dormí. En medio de sueños turbios, escuché un canto suave, casi un lamento. Me desperté sobresaltado y sentí en la oscuridad el aroma de incienso mezclado con algo metálico, como si alguien hubiese frotado sangre fresca contra piedra. Me incorporé temblando y vi que una vela en mi mesita estaba encendida, aunque juro que no la había encendido yo. Al amanecer, descubrí una nota deslizada bajo mi puerta, escrita con pulso tembloroso, con tinta rubí. No te acerques más. Lo que ves no es lo que crees. Aquí solo reposa el silencio de lo que fue sacrilegio. Ese fue mi primer aviso, pero no el último. Poco a poco, esa advertencia se convirtió en preludio de un horror que apenas empezaba. La monja que amaba tenía un secreto oscuro, algo ancestral, algo que involucraba el convento, los muros, las crujientes tablas del piso bajo sus pies. Pero yo no lo sabía aún. La tensión fue escalando con sutil lentitud. Al día siguiente de recibir aquella nota, me levanté con un cosquilleo de miedo en la nuca. El cielo estaba nublado, pesado, como un presagio. Al caminar hasta el café local,
Veía a las mujeres del pueblo intercambiar miradas furtivas hacia el convento. Sus labios se movían en murmullos, devolvían mis saludos con cabeceos rígidos, pero no se atrevían a acercarse demasiado. Una tarde decidí actuar con cautela. Me acerqué a la iglesia parroquial donde la hermandad de monjas solía asistir antes o después de sus labores. Entré entre los feligreses mientras terminaba una misa vespertina y me oculté detrás de un pilar con los oídos atentos. Vi pasar a la hermana Ángela. Su túnica se deslizaba con lentitud. El velo ocultaba parte de su rostro, pero alcanzaba a distinguir su perfil. Al pasar junto a mí, percibí su aroma, incienso mezclado con algo agrio, como oxidado. La sangre me latió en las sienes. Me armé de valor y la seguí tras la misa, por las calles estrechas del pueblo. Iba ligera de pasos, como si estuviera acostumbrada a desplazarse en secreto. Me llevó hasta una casa abandonada en las afueras, restos de jardín marchito, muros con grietas, rejas oxidadas. Ella abrió sin dificultad la puerta trasera, avanzó con solemnidad, sin mirar hacia atrás. Abrí una rendija en una ventana rota y me escondí allí, conteniendo la respiración. Dentro, la luz era mortecina, apenas iluminada por velas dispersas. Vi altares improvisados con objetos religiosos, crucifijos carcomidos, relicarios vacíos, copas manchadas de algo oscuro. Las paredes estaban garabateadas con símbolos que jamás había visto, líneas entrecruzadas, círculos incompletos, escrituras imposibles. En el centro de la estancia, sobre un atril antiguo, una piedra lisa sostenía una calavera. La hermana Ángela estaba de rodillas ante ella, rezando en un tono bajo, melódico, que parecía susurro y canto a la vez. Se tocaba la frente, el pecho, como haciendo una comunión privada. Algo dentro de mí gritó y retrocedí. Al moverme, pisé una lata metálica vacía y se escuchó un estrépito. En un instante, la mujer se giró. Sus ojos tras el velo brillaron con resplandor rojo y el espacio pareció palpitar. Sentí un frío horroroso, un vórtice de presencia que me envolvía. Corrí, tropiezo tras tropiezo, huyendo de la casa, mientras el eco de susurros me perseguía. Cuando alcancé la calle principal, me detuve a recuperar aliento. Miré hacia la morada abandonada. No vi figura alguna ni movimiento, solo silencio y sombras densas. Volví a casa con el pulso desbocado. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana, encendí todas las luces y revisé antiguas noticias locales. Hallé un recorte de periódico del año 1953. Hablaba de una Place Hermana María de los Dolores Place, clausurada por herejía, acusada de practicar ritos oscuros dentro del convento. Se le vinculaba con desapariciones menores, blasfemias clandestinas y cultos prohibidos. Fue destituida, exiliada, y el ala oeste del convento fue tapiada poco después. Pero algunos documentos mencionaban que nunca se encontró su cuerpo. Aquellos recortes habían sido archivados y olvidados, relegados al polvo del pasado. Fijé mi atención en un párrafo. En la noche de luna nueva de 1953, testigos afirman haber visto figuras encapuchadas, antorchas encendidas, cánticos en latín invertido. La hermana María desapareció en ese tumulto. Su nombre fue borrado de los registros. Muchos creyeron que dentro del convento seguía viva su influencia, su legado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si la hermana María había sido cruelmente expulsada, ¿cómo es que su sombra persistía tantos años después? El vínculo que yo sentía con hermana Ángela me obligaba a seguir, aunque mi instinto gritaba, ¡huye! Empecé a vigilar los horarios del convento. Los pasillos tras la capilla solían quedar vacíos a medianoche. Esa noche tomé una linterna pequeña y me lancé a la aventura. Rodeé el muro sur, busqué un hueco entre piedras sueltas y me colé al jardín interno. Avanzaba con cautela por corredores sombríos, cada paso rebotando en la piedra antigua. Cuando llegué al ala oeste, las puertas estaban selladas, cubiertas por tablas nuevas y gruesas, pero una rendija pequeña, disimulada tras una viga, permitía vislumbrar el interior. Desde allí vi algo imposible, sombras danzando en círculo,
voces roncas recitando nombres profanos, y en el centro la figura de una monja encapuchada, sosteniendo una copa con líquido oscuro. A su lado, la figura de hermana Ángela, rostro alzado, cantando con los brazos extendidos. Se inclinó sobre la copa y bebió. Un grito oscuro salió de mi garganta y salté hacia atrás al tropezar. Me oyeron. Pasos apresurados, puertas que crujen, cadenas que se arrastran. Corrí tanto como pude y emergí al claro del jardín, temblando y jadeando. Cuando pensé que estaba a salvo, una figura apareció frente a mí. La misma hermana Ángela, de pie, una silueta nítida entre la bruma. Su voz fue un murmullo helado. «Tú no debiste ver esto», dijo. «Ahora todo está despierto». Sus ojos eran ceniza iluminada. El miedo me paralizó. No entendía si rezaba o maldecía. La vi extender un brazo. De su túnica brotó una mano huesuda, no humana, que apuntó hacia mí. Un viento gélido envolvió mi cuerpo. Me encogí, supe que debía huir o perdería la cordura. Me escapé, lanzando un grito ahogado hacia la oscuridad. No miré atrás hasta llegar a la calle principal, donde las farolas titilaban. Juro que esa noche, cuando alcé la mirada al convento, vi en una ventana tapiada una silueta que me observaba. Una túnica blanca suspensa en quietud. A la mañana siguiente, lloraba de agotamiento. No sabía qué hacer con ese conocimiento, pero también sabía que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. Aquella monja que amaba no era monja del todo. Ella vivía bajo la sombra de algo mucho más antiguo, más perverso, y yo ya había cruzado la línea que separa la curiosidad del horror. Durante los días posteriores, viví como un animal herido, alerta constante, con los sentidos agudizados, incapaz de descansar. Mis sueños se poblaron de ritos encapuchados, voces en latín torcido, monjas con rostros deformes bajo velos. Sentía que algo palpaba mis sueños, una presencia húmeda, rasposa, aguardando en la penumbra. Decidí que debía documentarlo todo, aunque fuera con riesgo. Compré una pequeña grabadora digital, una cámara infrarroja barata, y comencé a patrullar el perímetro del convento durante las horas muertas. Hice mapas mentales, recorridos nocturnos, marqué grietas, verjas sueltas, piedras movedizas. Observé que en el ala oeste, la zona tapiada mostraba una pequeña ranura en la base, apenas visible al ras del suelo. Una noche, cerca de la medianoche, me acerqué al muro oeste con la cámara encendida. Apunté hacia la ranura. A través de ella se filtraba luz roja, tenue, y escuché un murmullo casi imperceptible, una mezcla de canto enfermo y susurro. Levanté la linterna. Una mano delgada y huesuda empujó ligeramente la tabla desde el interior. La luz roja osciló. Mi corazón temblaba. Retrocedí con sigilo, me coloqué de lado, intentando no hacer ruido. Al día siguiente revisé la grabadora. En el minuto 23, justo cuando me aproximaba al muro, se escuchaba un susurro. «Regresa, ven, reza, sangre, piel». La voz era femenina, pero rasgada, como si hubiera sido recitada tras siglos de agonía. Me estremecí. En el vídeo térmico se veía una silueta detrás del muro, un contorno oscuro, boca abierta, inclinándose hacia la abertura. Se encendió una llama interior roja y la figura extendió una mano hacia afuera. Sabía que estaba jugando con fuego, pero al mismo tiempo la fascinación persistía. Quería más pruebas, más exactitud, una confrontación tangible. Esa misma noche salí otra vez. Eché a andar con sigilo hasta la puerta trasera del convento, la que daba al jardín interior. Vi a una monja salir de la iglesia auxiliar, avanzando con lentitud, como llegada de un ritual que terminaba. Esa monja llevaba una vela encendida. La seguí a prudente distancia. Llegó al ala oeste, allí donde las tablas protegían las celdas selladas. Se detuvo frente a ellas. Alzó la vela sobre su cabeza y comenzó a cantar. La melodía era hipnótica, poética, extrañamente bella, pero retorcida en las cadencias. Cada sílaba parecía molestar el aire, vibrar las piedras. Luego la monja apoyó la vela contra la madera
y pronunció palabras en latín invertido. Dentro sentí que algo respondía, un golpe seco, resonante, como una puerta interna moviéndose. El pánico casi me paraliza, pero arranqué el paso hacia atrás. Tropecé, rodé y perdí la linterna por el camino. Me incorporé a oscuras y vi cómo la monja giraba hacia mí con la luz de la vela oscilando frente al rostro. Su rostro era indistinguible bajo el velo, pero su voz, al hablar, me atravesó. «Has visto lo que nadie debe ver», dijo el tono profundo. «No hay vuelta atrás». Con un grito me eché a correr, hacia el muro del jardín. Salté el muro, caí de bruces en la calle y corrí hasta mi casa sin mirar atrás. Adentro cerré puertas, ventanas y me senté con el pulso desbocado. Sabía que ella me había visto claramente, que sabía dónde estaba. Esa noche apenas dormí. Al amanecer, descubrí algo escalofriante, un surco reciente en la pared de mi habitación, como si alguien hubiera rascado con uña la pintura. Y junto a la base del muro, incrustada en el piso de madera, una pequeña cruz invertida, dibujada con un material oscuro que parecía coágulo seco. La encontré con horror. Lo levanté con un alambre, la limpié. Aún así, esa cruz había sido puesta allí mientras dormía, sin que yo lo notara. Decidí que debía hallar algún dato histórico más profundo. Visité el archivo municipal del pueblo, me interné en estanterías polvorientas y pasillos silentes. Encontré antiguos libros de registros del convento, actas religiosas, planos antiguos, cartas de obispos. Uno de los documentos me llamó la atención, una carta fechada en 1872, firmada por un obispo que advertía al abad del convento sobre prácticas internas corrompidas por herejía ancestral. Mencionaba un ala clausurada por pestilencia espiritual, donde las monjas debían abstenerse de entrar bajo pena de profanación. Otro cuaderno, aún más antiguo, relataba la fundación del convento. Religiosas vinieron de Europa con reliquias, artefactos antiguos, reliquias divididas. Se hablaba de reliquias prohibidas, resguardadas bajo voto de silencio. En un fragmento, una hermana cronista anotaba: «El ala occidental está sellada para guardar lo que no debe volver a ver la luz. Aquí yace lo que devora la fe, lo que convierte el sagrado en oscuro». Con todo eso, dos certezas se me grabaron en la piel. Primero, que hermana Ángela era más que una monja. Era guardiana, heraldo o víctima de algo antiguo. Y segundo, que aquello que dormía detrás del muro no era algo menor. Era un fragmento de blasfemia anclado al convento, con hambre de ser invocado, alimentado por fe pervertida. Las noches me consumían. Sentía un escalofrío cada vez que pasaba frente al convento. Veía luces pálidas en ventanas tapiadas, sombras que parecían respirar dentro de muros, y cada vez que pensaba que no seguiría, que huiría, una fuerza indecible me impulsaba a volver, a descubrir, aunque fuese mi perdición. Aquella monja que amaba ya no era solo un objeto de afecto, era el epicentro de un dilema sobrenatural. ¿Debía enfrentarla? ¿Confrontarla? ¿Revelar al pueblo la verdad, aunque me tomen por loco? ¿O huir, perder todo, perderla? Pero algo en mí sabía que no habría escape fácil. Cuando te paras ante lo que no debe ser visto, lo que no debe ser comprendido, esa fuerza oscura te atrapa como trampa invisible. Y entonces, una noche templada, al filo de la medianoche, escuché un golpe en la puerta de mi casa. Un golpe seco, insistente, acompasado. Mi respiración se detuvo. Cerca del rostro sentí un eco. «Tú viste. Ahora vendré». Me paré y avancé hacia la puerta. Sabía que esa sería la noche decisiva. El golpe insistente retumbaba en mis oídos como un tambor ritual. Me quedé paralizado con la mano temblando frente al cerrojo. Las horas elementales parecían alargarse. ¿Quién llamaba a esta hora? ¿Cómo sabía mi dirección? Abrí un poco la puerta con cautela. Del otro lado no había nadie. Solo una hoja doblada, vellosa, con los bordes oscuros como quemados. La tomé con dedos temblorosos y cerré de golpe. La hoja desplegada mostraba un versículo en latín invertido. Ad infernum lumen ducit,
y debajo, en tinta roja, unas pocas palabras que parecían escritas con agonía. Te esperamos en la capilla sellada. Ven bajo la luna nueva. Mi pulso latía con fuerza. La luna nueva estaba esa misma semana. Sabía bien lo que eso significaba. Fase de rituales, de apertura de portales oscuros, de ceremonias clandestinas. Miré por la ventana hacia el convento. No vi movimiento visible, pero la atmósfera estaba cargada. El aire olía a humedad, a tierra removida, a algo podrido. Decidí que debía actuar rápido. No podía quedarme encerrado, no podía huir sin pelear. Tomé mi linterna, la cámara, cobertores de seguridad y me dirigí hacia la iglesia del pueblo. Pensaba infiltrarme por allí y llegar hasta la capilla auxiliar que comunicaba con el ala oeste del convento. Salí de casa con sigilo. La noche era densa. Caminé por callejones silenciosos. Los faroles titilaban. Alcancé la iglesia y encontré una ventana lateral entreabierta, quizá dejada descuidadamente. Hice palanca con cuidado, abrí sin hacer ruido y entré. El interior estaba oscuro, la nave parroquial vacía. Crucifijos parecían cobrar vida bajo la linterna. Las sombras proyectaban figuras alargadas. Avancé hacia la puerta trasera que conectaba con los claustros. Allí escuché un coro suave. Las voces de las monjas murmuraban en latín retorcido. Un eco extraño, como si viniera del más allá. Abrí la puerta con su vieja llave rota y me colé lentamente al pasillo del convento. Mis pisadas resonaban, pero parecían sofocadas por cortinas de terciopelo invisibles. Llegué hasta la puerta de la capilla sellada. Las maderas parecían respirar. Con cuidado desmonté una tabla suelta y me deslicé por la rendija. Al interior, la escena que encontré me heló la sangre. La capilla estaba iluminada por antorchas rojas que ardían con llama que no parpadeaba. Un altar negro ocupaba el centro, con inscripciones y símbolos que vibraban como carne viva. Monjas vestidas de negro danzaban en círculo, recitaban un cántico primitivo. En el centro estaba Hermana Ángela, de rodillas, sosteniendo una daga antigua bañada en líquido escarlata. Frente a ella, sobre el altar, yacía un cuerpo envuelto en sudarios. El cuerpo tenía rostros humanos vagos y marcas profundas. Nos vieron. Las monjas interrumpieron el canto, alzaron las antorchas. La luz roja se filtró en mis retinas. Alcé la cámara, disparé una foto y escuché un grito lastimero que desgarró el aire. Las mujeres se volvieron hacia mí con una sincronía inhumana. Una voz tronó. «Ven, hemos esperado mucho». Vi pasos avanzar hacia mí, túnicas negras deslizándose por el suelo. Sabía que estaba atrapado. Retrocedí, intenté salir por la rendija que había usado, pero estaba bloqueada. Sentí manos que tiraban de mi ropa, garras invisibles que arrancaban piel con el roce. Grité, forcejeé. En ese instante, la hermana Ángela se levantó, limpió con el borde de la daga las gotas que salpicaban el altar y me fijó con los ojos destellantes. Se deslizó hacia mí con gracia terrible. Sus compañeras formaron un medio círculo y cantaron el verso invertido que había leído en la nota. El aire vibraba. Una presencia surgía desde el altar, una sombra corpórea alzándose como neblina oscura. Me lancé hacia la salida como alma que huye del fuego infernal. Logré empujar una tabla suelta y huí al pasillo. Las antorchas proyectaban estelas ominosas. Los gritos me perseguían. Encontré una puerta lateral y salí al claustro, envuelto en columnas y jardín muerto. Corrí sin rumbo, salí al exterior. Bajo la luna nula vi sombras profundas moverse tras los muros. Escuché un coro de lamentos y una voz que decía: «No puedes huir de lo que te consagraste a ver». Llegué a mi casa maltrecho. Me encerré, bloqueé puertas y bebí agua temblando. Como si no bastara, al revisar la cámara descubrí algo abominable. En la última foto, justo antes de que las monjas me alcanzaran, se ve mi reflejo distorsionado, la cara deformada, con ojos rojizos que no eran míos. Al lado, tras mis hombros, una figura oscura velada, alta, con una aureola corrupta. Sentí que había cruzado una línea impía. Ya no era solo espectador, era participante,
víctima. Si moría, moriría por ellos. Si huía, ellos vendrían por mí. Y lo peor, la hermana Ángela no era mi enemiga, al menos no del todo. Ella era portadora, guardiana, presa y carcelera. Su amor hacia mí era un hilo oscuro, un mecanismo para mi rendición. Aquel día me levanté con la piel pálida, los sentidos entumecidos. Me asomé al convento. No había luz, no había movimiento aparente, pero percibí un murmullo lejano, como plegarias que se recomponían en el viento. Decidí que debía actuar antes de la noche nueva, morir o enfrentar. No había término medio. Esa noche, cuando el reloj dio las 12, una silueta apareció bajo mi ventana. Era ella, túnica ennegrecida, el velo repleto de sombras. Asomó la cabeza y dijo: «No corras más. Lo que es mío reclama». Y vi cómo una mano esquelética emergía del velo. Se aproximaba lentamente hacia mi ventana, con dedos que parecían filosos como cuchillas. Cerré los ojos esperando el dolor, pero nunca llegó. Cuando abrí la ventana, no había nada, solo una nota, fría como piedra. El pacto se cumple. Quedé allí, inmóvil, sabiendo que la última noche estaba al caer. Mañana el ritual, mañana la puerta abriría. ¿Estaba preparado para lo que allí aguarda? Porque lo que se iba a desatar no sería un simple exorcismo, sería el juego final entre lo sagrado y lo profano. Las horas anteriores al amanecer se alargaban como siglos. No dormí. Permanecí en vela, con la linterna encendida y la cámara cargada, escuchando cada crujido, cada leve susurro que el viento arrastraba por mi casa. Las sombras se movían contra los muros, retorcidas por la luz. Vi cómo la puerta principal temblaba como sacudida por un eco invisible, pero no había empujón exterior, era un estremecimiento interno. Cuando el reloj marcó la medianoche, me levanté con cuidadoso cálculo. Tenía que llegar al convento antes de que empezara el ritual definitivo. Salí con sigilo, con la cámara en la mano y una linterna de respaldo colgada al hombro. Me dirigí hacia el muro oeste. Las calles estaban vacías, el aire húmedo, el cielo cubierto. Al entrar al jardín trasero respiré profundo. Allí estaba el muro tapiado, silencioso y ominoso. Me abrí paso entre maleza y ruinas del jardín antiguo. Alcancé la rendija en la base de las tablas que había observado antes. Clavé un alambre y forcé con cuidado hasta lograr una abertura estrecha. Me introduje con esfuerzo hacia el interior del ala cerrada. Avancé por pasillos angostos. Las paredes tenían vestigios de antiguos frescos deteriorados, símbolos borrados. Percibí un olor metálico, como sangre vieja mezclada con incienso podrido. Llegué a una antecámara, 2 puertas de madera tallada y vetusta, ambas con símbolos que recordaban antiguos cultos paganos olvidados. Con mano temblorosa, empujé la puerta de la izquierda. Entré en la capilla sellada, la misma estampa que había visto días antes. Antorchas rojas vivas, altar negro, monjas vestidas de negro en círculo, cantos invertidos. Pero esta vez, el ambiente estaba cargado de energía. El aire parecía vibrar. En el altar, aquel cuerpo envuelto ya no estaba, solo el sudario vacío. Las monjas anunciaron mi llegada con un alarido colectivo que retumbó como si una puerta de piedra se abriera. Hermana Ángela se alzó frente al altar, sosteniendo la daga con ambas manos. Su rostro, al descubierto, era hermoso y terrible. Sus ojos centelleaban con llama negra. Me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Has venido», dijo. «Ahora debes cumplir». Las monjas entonaron un himno invertido y de la nada surgió una neblina negra que flotó desde el altar, serpenteando en espiral hacia mí. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas temblaban. Algo tiraba de mí, una fuerza invisible, arrastrándome hacia el centro del círculo. Sentí manos heladas palpando mi piel, rasgando mi ropa, arañando mi carne sin dejar marcas visibles, solo una sensación de mordisco espiritual. Ángela avanzó hacia mí con la daga alzada. En ese momento comprendí lo que ella era, no solo guardiana del horror, sino sacerdotisa del abismo. Con voz firme recitó el verso en latín invertido: «Lux inferi ad me venit»,
sanguis et celus reviviscunt. Una luz rojiza brotó del altar, proyectando su sombra sobre las columnas. La neblina oscura giró sobre mí, envolviéndome. Grité, forcejeé, quise huir, pero quedé inmovilizado. Sentí que mi pecho se hundía, que algo me oprimía la garganta. Ángela se inclinó y apoyó la daga sobre mi piel con el filo apenas rozando mi carne. «Ahora», dijo, «iniciaremos tu consagración». La daga bajó lentamente. Un hilo de líquido oscuro goteó sobre mí. Cerré los ojos ante la presión. Sentí un ardor lejano, un crujido en la realidad, y entonces un estruendo. Las antorchas explotaron en llamas negras, el altar gesticuló como cuerpo viviente, las monjas alzaron el canto al unísono, el mundo vibró. Sentí como si mi alma se dispersara en grietas invisibles. Pero en el instante más oscuro, algo resonó en el fondo de mi mente, un recuerdo de mi infancia, el nombre de mi madre, una plegaria infantil. La balbuceé en mi mente con desesperación. «Madre, líbrame». Y esa palabra, esa invocación ancestral fue como una chispa. Una luz tenue emergió de mi interior, repelió la neblina negra, bajó el canto, rompió el círculo. Ángela retrocedió, las monjas claudicaron, la neblina se dispersó. El altar goteó sombras que se escurrieron por las losas. Caí al suelo exhausto, con el pulso helado, la mente temblando. Miré hacia ellas. En ese momento su expresión cambió, de sacerdotisas feroces a víctimas encadenadas, sufrientes, y en los ojos de Ángela vi algo que no había visto antes: angustia, sacrificio, culpa. Sin darme tiempo, me incorporé y corrí por los pasillos. Escuché sus gemidos, sus súplicas, las piedras que crujían bajo sus pasos. Salí al jardín interno, salté la muralla y corrí hasta mi casa tan rápido como el horror lo permitió. Llegué con el cuerpo herido por el miedo, con la piel fría, con el eco de su canto en mis oídos. Entré, cerré puertas, pero ya no importaba. Algo dentro de mí había cambiado. No era el mismo que entró esa noche. Al revisar la cámara, la última secuencia mostró que cuando la luz emergió, una figura alada y oscura huyó. Detrás, Ángela arrodillada, incinerándose en una flama negra. No sé si sobrevivió, si murió, si se liberó. Solo sé que algo quedó sellado pero fracturado. Desde entonces, cada vez que el viento sopla en el convento, escucho el eco de sus plegarias, siento la sombra caminando tras los muros. Y sé que el pacto está cumplido, pero también sé que nada termina para los que rozan el umbral del abismo. Los días posteriores se convirtieron en semanas de insomnio. Me movía por mi casa con cautela, observando sombras que se alargaban en los rincones, escuchando susurros cuando el viento golpeaba las ventanas. Cada crepitar de la madera me hacía saltar, cada resplandor lejano me recordaba aquella noche de ritual. No volví al convento. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar ahora que había desencadenado algo, pero tuve que salir. Necesitaba respuestas, había fragmentos sueltos en mi memoria, visiones dispersas que exigían coherencia. Fui al archivo municipal, releí los recortes del pasado, busqué en diarios antiguos y testimonios olvidados. Allí hallé algo que heló mi sangre, un diario antiguo, manuscritos frágiles, perteneciente a una de las monjas fundadoras del convento, llamada Sor Beatriz, fechados en 1870. El diario narraba con detalle obsesivo cómo ellas importaron reliquias prohibidas, cómo practicaron ejercicios espirituales extremos, cómo buscaron abrir portales interiores para contactar con lo divino más allá del juicio humano. En sus páginas finales, Sor Beatriz hablaba del altar negro interior y de la hermana elegida para sacrificar el sello, la consagración del huésped. Describía señales, cruces invertidas, cánticos invertidos, sombras que rasgan velos, ofrendas de carne. Y advertía: quien mire más allá del muro sellado verá morir su propia cordura. Comprendí que lo que viví no fue un ritual improvisado. Fue una repetición de ceremonias milenarias, un reencuentro con verdades prohibidas. Las monjas del presente eran eco de aquellas fundadoras,
mantenedoras de una tradición secreta que se nutría de fe traicionada. Y la hermana Ángela, al consagrarme, me había hecho parte del ciclo. Esa revelación me arrojó a una encrucijada. Debía exponer todo, advertir al mundo, arriesgarme a que me tomen por loco, o debía abandonar el pueblo, desaparecer por completo, borrarme. Mas no pude hacerlo. Una fuerza oscura me retenía, un vínculo que se forjó en sangre invertida, en plegaria torcida. Me sentía marcado, vigilado, poseído. En noches siguientes tuve sueños recurrentes de la capilla sellada. Las antorchas rojas me llamaban, los cánticos invertidos me rodeaban. Sentía las manos frías y punzantes tocándome el rostro. En un sueño, o visión, vi a hermana Ángela. Su rostro se contorsionaba entre dolor y éxtasis mientras entonaba un verso antiguo. Yo estaba dentro del círculo y el altar negro aguardaba mi sangre. Intentaba gritar, moverme, huir, pero estaba inmovilizado. Escuchaba mi nombre siendo invocado por voces lejanas y sentía la daga rozar mi piel. Me desperté empapado en sudor. Esa mañana me levanté y encontré en mi escritorio el diario de Sor Beatriz, abierto en una página escrita con tinta roja. El huésped despierta, que el sello no ceda. Las páginas estaban húmedas, como si alguien hubiese soplado aliento caliente sobre ellas. Comprendí que alguien más estaba dentro de mi casa durante la noche. Quizás ella, quizás algo que había salido del ritual. Me armé de valor y revisé cada rincón. No hallé entradas forzadas, pero detrás de una lámpara encontré un pedazo de tela negra, diminuto, con bordes quemados. Lo guardé en una bolsa plástica, con guantes como evidencia. Decidí llamar a alguien de confianza. Compartí mi historia con un amigo cercano del pueblo, un joven cura que había escuchado rumores extraños del convento. Lo cité en una cafetería discreta y le di los originales del diario. Le mostré las fotos deformadas de la cámara, las grabaciones con susurros invertidos. Sus ojos se abrieron horrorizados. Me escuchó en silencio y luego me advirtió. «Esto es maldición antigua», me dijo con voz temblorosa. «No puedes enfrentarlo solo. Necesitas guía espiritual poderosa, exorcismo con autoridad, protección sacramental». Le pedí que me ayudara, que intercediera con obispos, sacerdotes, pero él advirtió que no bastaba. Para romper lo que estaba consagrado al horror, se necesita vulnerar su fundamento. Y ese fundamento estaba dentro del convento, en la cripta enterrada bajo el altar negro, núcleo del sello invertido. Decidí que debía volver, esta vez armado, con respaldo. Le propuse al cura que fuésemos a la capilla sellada una noche, cuando el pacto estuviera activo, en fase lunar opuesta, invocar fuerzas de luz para contrarrestar la ceremonia. Él aceptó, aunque sus manos temblaban al imponer crucifijos, agua bendita, reliquias consagradas. Esperamos la noche designada. Fuimos al pueblo. Nos acercamos al convento con sigilo. Entramos por la ventana rota de la iglesia parroquial. Avanzamos al pasillo interior del convento, con rosarios, crucifijos, letanías. En el ala oeste, donde las tablas ocultaban la cripta rumoreada, localizamos una trampilla escondida bajo un viejo tapiz. Con esfuerzo la abrimos. Una escalera descendía en penumbra. Bajamos. La cripta era vasta, una cámara de piedra con inscripciones en las paredes, símbolos invertidos, nombres prohibidos, círculos mágicos cavernosos. En el centro había una losa rectangular agrietada y resquebrajada. Sentí el peso de siglos comprimidos. El cura comenzó a rezar, asperjó agua bendita, alzó el crucifijo. Yo puse la cámara para registrar todo. Oí pasos y voces que se acercaban desde los túneles oscuros. Desde la oscuridad surgió una figura difusa. Era ella, hermana Ángela, con túnica negra, ojos de fuego ceniciento, arrastrándose como sombra viviente. Detrás, otras siluetas se formaban en la penumbra, monjas antiguas, espectros de mujeres con velos rasgados. Sus voces, graves, comenzaron el canto invertido. El cura elevó su voz con fervor, contrarrestando con oraciones tradicionales. El ambiente tembló. La losa del centro comenzó a vibrar, como si algo bajo ella quisiera romperse.
Desde sus grietas emanó humo negro. Las voces negras cantaban, las nuestras retumbaban. Yo sentí cómo me sacudían fuerzas antagónicas. De pronto, un haz de luz salió de la cruz que el cura alzó, atravesó el humo, tocó la losa. Un estruendo sacudió la cripta. La losa se abrió. Algo emergió, una entidad de sombra y forma indeterminada, con tentáculos de niebla, ojos que no eran ojos. Gritó. Las antorchas negras explotaron en vapor oscuro. La entidad se abalanzó hacia nosotros. El sacerdote gritó una letanía sagrada. Yo reaccioné con la cámara y un asperjón de agua bendita. Un choque de fuerzas rasgó el aire. La sombra retrocedió, huyó hacia la grieta abierta. La losa comenzó a cerrarse, el humo retrocedió, los cantos negros se disolvieron, las siluetas espectrales se desvanecieron como humo matutino. Trastabillé hacia atrás, con el corazón desbocado. El cura cayó de rodillas, exhausto. La cripta quedó en silencio absoluto. El sello invertido estaba fracturado. Habíamos interrumpido el ritual. Salimos tambaleándonos de la cripta, subimos la escalera como fantasmas. Al llegar al convento, las tablas del ala oeste parecían más débiles, como si el muro respirara. Escapamos por el pasillo interno, cruzamos la iglesia parroquial y salimos al exterior. Cuando miré atrás hacia el convento, vi una figura en lo alto, en una ventana tapiada, una túnica blanca suspendida. Pero sus ojos no brillaron, solo nos observaba con quietud. La luna nueva estaba lejos, y el pacto antinatural había sido demolido, pero no exterminado. Ahora vivo con la certeza de que algo rompió. El horror no se marchó por completo, quedó fragmentado. Algunas noches oigo ecos, sombras que se acercan, nombres recitados en el viento. Pero ya no temo, porque ahora sé que la luz, aunque pequeña, puede quebrar la tiniebla. La mañana después de la derrota parcial fue extrañamente silenciosa. Caminé por el pueblo como alguien que despierta de una pesadilla interminable. Las ventanas estaban cerradas, las calles casi vacías. Me aguardaba el mayor temor. ¿Qué vería al mirar hacia el convento? Me levanté con el amanecer con el alma exhausta, el cuerpo con restos de pesadillas tatuados en la piel. Me acerqué con cautela a mi ventana. El muro del convento, en el ala oeste, estaba semiderruido, tablas astilladas, piedra expuesta. No vi puertas tapiadas ni antorchas encendidas. El edificio lucía desolado, casi vencido. Un viento frío me acarició, como despedida o amenaza diluida. Ese día decidí volver al lugar donde todo comenzaba, la iglesia parroquial. Crucé las calles con la cámara colgada al cuello, el diario de Sor Beatriz en la mochila y el recuerdo del ritual latente en cada latido. Entré al templo. Estaba sombreado, con velas apagadas. Caminé hacia la puerta que conecta al convento. La abrí con la llave rota que aún conservaba. No hubo resistencia. Recorrí los claustros interiores. Las paredes estaban dañadas, fracturadas, vestigios de antiguas ceremonias marcaban las losas. Rastros negros, símbolos borrosos, marcas de rituales. En la capilla auxiliar vi las tablas que una vez sellaron el ala oeste. Muchas habían sido arrancadas, otras colgaban como sollozos de madera. El aire olía a humedad, a ceniza, a polvo acumulado. Entré en la capilla sellada por última vez. Allí ya no había cultos ni antorchas. Las bancas estaban rotas, los altares vandalizados. El altar negro estaba agrietado y cubierto de polvo. En el centro, sobre las losas, hallé un fragmento de sudario manchado, una runa apenas visible dibujada con ceniza seca. La recogí con guantes y la guardé. Sentí un temblor leve, como un tejido vibrando ante un murmullo lejano. Presioné mi frente contra el altar plomizo y recé una plegaria sin fe, un acto simple de humanidad. Salí, pasando por pasillos resquebrajados. Al llegar al jardín interno, me detuve bajo lo que fuera antiguamente un claustro marchito. Levanté la vista hacia las ventanas tapiadas del ala oeste. El silencio era absoluto. No vi ninguna silueta, ninguna túnica, ninguna llama. Solo el cielo gris, valiente, implacable. Esa noche me encerré en casa, tratando de conciliar sueño.
pero aún escuché algo, un canto tenue, distante, como plegaria lejana. No era blasfemia invertida, sino un murmullo suave, como lamento o despedida. Era como si algo o alguien liberado estuviera dejando residual su voz en el viento. Cierro los ojos y aún la escucho, una nota en la penumbra. Con el tiempo me he acostumbrado a vivir con esa cicatriz invisible. Aprendí a mirar hacia adelante sin olvidar lo que vi. No hablo del asunto, salvo a quienes sé que pueden entender. Guardé los artefactos como piezas peligrosas dentro de una caja fuerte. La cámara sigue conmigo, con los registros ocultos, las imágenes deformadas, los susurros invertidos. Quizá algún día revele todo al mundo, o quizás no, porque comprendí que algunas verdades no deben ser difundidas. A veces el silencio es protección. A veces el horror que destruyes en un lugar se refugia en otros rincones, y yo, de algún modo, cargué con ello. Pero ya no temo, pues quien ha visto lo impío y ha resistido, el miedo se convierte en armadura. Ahora vivo con la certeza de que el convento permanece, todavía de pie, un coloso de piedra que custodiará recuerdos de cultos prohibidos. Y que la hermana Ángela, o aquello que fue hermana Ángela, permanece como sombra difusa en ese recinto sin luz. Pero también sé que la cripta fue fracturada, el sello dañado, la puerta entre mundos ya no estará completamente abierta a voluntad. Si alguna noche sientes un murmullo en tu ventana, una silueta en lo alto, un canto que parece partir del viento, no mires demasiado. A veces lo desconocido espera ser observado, pero también aguarda quien lo espiará. Y si te atreves a mirar, prepárate para ver lo que no debe ser visto. Pasaron meses desde aquella noche. No regresé al convento. Las autoridades eclesiásticas clausuraron el lugar por restauración, aunque los vecinos sabían que se trataba de otra cosa. El pueblo ya no mencionaba el nombre de hermana Ángela, como si todos hubieran decidido, colectivamente, olvidar. Pero yo no pude olvidar. Empecé a tener episodios extraños. Despertaba de madrugada con tierra bajo las uñas, sin recordar haber salido de casa. Encontré símbolos dibujados en el vaho de los espejos, frases en latín escritas en el polvo de los muebles, y una vez, una huella desnuda sobre el suelo mojado del baño, como si alguien hubiera estado allí mientras dormía. Soñaba con ella, no con su rostro, sino con su presencia. Estaba parada en las esquinas de mis sueños, detrás de las puertas entreabiertas, al otro lado del cristal empañado. No hablaba, no se movía, solo me observaba, y en ese silencio había una súplica, pero también una advertencia. Decidí visitar a un psiquiatra en la ciudad. Le conté todo como si fuese una alucinación. Me diagnosticó trastorno disociativo con fijación religiosa. Me recetó medicación. Pero las voces siguieron. Una noche recibí un paquete sin remitente. Dentro, una vela negra derretida, una tela bordada con el símbolo del altar y una nota escrita con letras inclinadas. Nada se sella para siempre. Lo que viste te eligió. Ella te aguarda donde la piedra sangra. Quemé la carta, pero desde entonces, cada vez que me acerco a un espejo, mi reflejo parpadea una fracción de segundo más tarde que yo. Hice grabaciones nocturnas. En una, mientras dormía, se escucha claramente una voz femenina. Ven, aún queda una plegaria por recitar. Y después, un coro lejano, como el que escuché en la cripta. El sacerdote que me ayudó aquella noche desapareció. Dejaron su auto abandonado en un acantilado. Nunca encontraron el cuerpo. Revisé sus cosas días después. En su Biblia encontré una marca roja sobre el versículo de Mateo 24:15. Cuando veáis la abominación desoladora, y al final del libro, garabateado a mano, el sello se abrió antes, esto ya pasó antes. Fui al convento una última vez. Las puertas estaban cerradas con cadenas, pero al mirar entre los barrotes, noté algo. Una vela encendida dentro de la capilla, solitaria, con una llama estática, como si esperara. Entonces supe que esto no había terminado, que solo había sido una pausa. La hermana Ángela no fue el final, fue el umbral. Intenté alejarme. Me mudé a otra ciudad,
Cambié mi número, bloqueé todo contacto con el pasado, pero lo que había traído conmigo no se quedó atrás. No era algo físico, era como un resplandor interno, algo que no se ve, pero que los demás perciben. Empecé a notar que la gente me evitaba. Animales callejeros me seguían por cuadras enteras, mirándome sin parpadear. Algunos niños pequeños me apuntaban sin motivo y decían: «Tú estás sucio», como los de las túnicas negras. Una madrugada, mientras dormía en mi nuevo departamento, desperté sobresaltado por una sensación de asfixia. Al abrir los ojos, vi que las paredes estaban cubiertas de garabatos rojos. Crucé el pasillo tambaleándome y descubrí que en la cocina, sobre la mesa, había aparecido el diario de Sor Beatriz, abierto en una página que yo jamás había visto. En ella, en escritura temblorosa, se leía: «Cuando el huésped se aleja, el altar busca otro receptáculo. Si él no retorna, la llama camina». Ese mensaje me hizo entender algo terrible. Yo ya no era solo una víctima. Me había convertido en una especie de portador, un eslabón de un ritual inacabado. La hermana Ángela no me había liberado, solo me había trasladado la carga. Poco a poco, mi cuerpo comenzó a manifestar señales extrañas. Perdí peso. Mi piel se tornó pálida. A veces amanecía con hematomas en la espalda, dispuestos como símbolos circulares. Y un día, mientras me lavaba las manos, noté una mancha oscura bajo una uña. Al quitarla, descubrí un diminuto hilo de tela negra enroscado como si alguien lo hubiera colocado ahí desde dentro. Comencé a escribir compulsivamente. Fragmentos de oraciones en latín, bocetos de símbolos rituales, frases que no recordaba haber aprendido. Una noche, mientras grababa en un cuaderno, me detuve y vi mi propia letra cambiar lentamente. Se tornaba antigua, angulosa. Revisé lo que había escrito sin conciencia, una plegaria para abrir un portal. Su título era claro: Consagratio Iterum, la consagración repetida. Volví al diario, revisé los registros antiguos. Descubrí que en cada generación el pacto se reactivaba con un nuevo testigo, alguien que llegaba sin saber, atraído por el convento, por la presencia de las monjas. Todos creían escapar, pero tarde o temprano eran llamados de nuevo. Uno de ellos incluso se suicidó frente al altar. Su sangre reactivó el sello por 50 años. Y entonces supe lo inevitable. Si yo no regresaba, si no cerraba el círculo, alguien más lo haría. Inocente, reemplazo, víctima. Una tarde recibí una llamada sin identificador. Respondí. Nadie hablaba. Solo escuché un eco suave, una respiración pausada, y al final una frase con voz de mujer. Tu sitio sigue esperándote, huésped del altar. No pongas a prueba la paciencia de los que aún rezan. Colgué. Me senté en el suelo. Lloré. Grité. Pero en el fondo sabía lo que debía hacer. Preparé todo para regresar. Crucifijos, agua bendita, copias del diario, la cámara. Antes de partir encontré una última carta bajo la puerta. Un papel doblado, sin remitente. Solo decía: esta vez no verás a Ángela. Esta vez verás lo que viene detrás de ella. Esa noche volví al pueblo. El convento estaba cerrado. Pero al acercarme al muro oeste, una rendija se abrió sola. Del otro lado, no había oscuridad, sino una luz roja, vibrante, como una herida aún abierta. Entré sin titubear. Cuando crucé la rendija, el aire me golpeó como un golpe de mármol. Denso, cálido, cargado de rezos rotos. No era ya el convento viejo que conocí, sino una versión transfigurada por la oscuridad. Corredores de piedra brillante, ventanas que relucían rojo como venas, pasillos inundados por un eco indefinido. La luz roja brotaba del suelo, ascendiendo como raíces lumínicas hacia un altar lejano. Avancé con dificultad. Cada paso parecía hundirse en la neblina luminosa. Sentí que algo tiraba de mí, cadenas invisibles aferrándose a mi ropa, a mi piel, pero mi determinación era superior al terror acumulado. Tenía que terminar esto. A lo lejos, vislumbré una sala amplia. El altar negro estaba ahí, como una herida abierta en el corazón del lugar. No había monjas visibles,
solo sombras que se arremolinaban en círculos concéntricos alrededor del altar. Allí vi el cuerpo sudoroso de alguien. No era hermana Ángela, pero el semblante era inquietantemente parecido. Estaba tendido, casi expuesto, parcialmente envuelto en sudarios raídos. Una voz profunda y reverberante brotó del suelo. «Bienvenido de vuelta, huésped del sello. Has venido cuando el fuego clama por ofrenda». La sala tembló. Las sombras formaron figuras humanas. Voces murmuraban frases invertidas. De repente, de la penumbra emergió una figura alta, túnica negra con ribetes rojos, el rostro oculto tras un velo oscuro. Frente a ella, la figura en el altar se agitó. Pude distinguir que tenía lienzos sobre los ojos, marcas ceremoniales en la piel. La figura con la túnica levantó ambas manos. Una onda de energía sacudió el espacio. Las sombras se alzaron, se inclinaron hacia mí. Sentí que algo surgía del altar, una forma oscura a medio nacer, tentáculos de sombra y resplandor carmesí. Miró mis ojos con hambre. Me detuve y saqué lo que llevaba. Crucifijos, reliquias benditas, el diario abierto en la plegaria Consagratio Iterum. Con voz firme y temblorosa, recité las oraciones que el cura me enseñó. Salmos, letanías, bendiciones en latín convencional. La figura de túnica respondió con cánticos invertidos. El altar vibró. La sombra emergente creció, rugió. Sentí mi fuerza menguar. Un brazo tentacular se arqueó hacia mí. Pero al mismo tiempo, desde dentro de mí, vi un punto de luz. Nacía en mi pecho, crecía en mi garganta, ascendía hacia mis ojos. Era la chispa que había despertado en la capilla. La proyecté hacia adelante, apuntando con mis manos, recitando el Salmo 23, invocando protección. La luz roja del altar vaciló. La sombra retrocedió. Las voces invertidas flaquearon. La figura con la túnica soltó un grito que retumbó en mis oídos. Avancé un paso sin poder detenerme. Sentía que iba a colapsar, pero seguí recitando. Cada palabra era un golpe contra la oscuridad. Entonces, la sombra se fragmentó. Un estruendo sacudió la sala. Las figuras colapsaron en polvo negro que se esparció como ceniza. El cuerpo sobre el altar cayó como muñeco irreal. La figura con túnica retrocedió al velo de sombras y desapareció con un chillido hueco. El altar negro se quebró. Grietas luminosas aparecieron, filamentos de luz blanca que atravesaban la piedra. La herida luminosa se cerró lentamente. Las sombras que quedaban huyeron en silencio. La sala se aclaró. El resplandor rojo se desvaneció. Los pasillos perdieron su resplandor maligno. Me quedé de rodillas, respirando con dificultad. El silencio era sobrecogedor. Con manos temblorosas, recogí el cuerpo caído. Me arrodillé y versé agua bendita que tenía. Pronuncié la bendición final. El cuerpo se disolvió en polvo que se fue con el viento. Me incorporé con el diario en la mano. Salí por un corredor que ahora parecía puro, limpio de tinieblas, y caminando llegué al exterior. Vi el cielo nocturno, estrellas que titilaban. El muro exterior del convento estaba intacto otra vez, pero parecía menos imponente, menos ominoso. Al día siguiente, el convento fue declarado en ruinas. Las autoridades dijeron que no había nada allí. Yo sé lo que vi. Caminé lejos del pueblo, pero de vez en cuando siento un viento helado que murmura mi nombre. Y sé que aquella noche consumí el sello invertido, pero no lo destruí por completo. Lo rompí, lo exilié, por ahora. Si alguien pregunta si lo volveré a enfrentar, sí, porque cargar aquello es inevitable, pero ya no temo, estoy vivo, y puedo caminar entre la luz aún sabiendo lo que mora en las sombras. Desde aquella noche en la cámara roja, mi vida nunca volvió a ser la misma. Incluso ahora, sentado bajo la luz mortecina de una lámpara que tiembla, siento cómo el eco del ritual resuena en cada célula. Me despertaba otra vez, como si mi cuerpo se negara a creer que aquello había terminado por completo. El mundo parecía el mismo, pero el aire era distinto, cargado de presagios.
Las primeras semanas las pasé fuera, caminando sin rumbo, sin poder conciliar sueño. No sabía hacia dónde ir, pues llevar conmigo aquello era llevar la semilla del horror. Encontré una pequeña casa en las montañas, lejos de iglesias antiguas, lejos de pueblos con conventos. Me mudé, modifiqué mi identidad, traté de desaparecer, pero la sombra no me dejó. Al segundo día en esa casa, hallé sobre mi almohada una languidez de ceniza negra. Habían marcas minúsculas, punzadas, escasas pero inequívocas. Sentí el pacto vivo, vibrando bajo mi piel. Con el paso de los días, desarrollé lo que solo puedo llamar señales físicas. Mis ojos perdieron claridad y adquirieron un tinte rojizo bajo luz tenue. Mi pulso a menudo latía con un eco ajeno. Tenía sueños vividos. Regresaba al convento, recorría pasillos derruidos, sentía el peso de voces, veía túnicas marchitas dobladas sobre sillas. A veces despertaba con fragmentos de canto invertido en mi mente y me encontraba recitando sin saber. Anoté esas frases. Las comparé con los libros antiguos del diario de Sor Beatriz. Muchas coincidían, pero no estaba preparado para lo que vino. Una noche, mi cuerpo empezó a arder por dentro, aunque no había fuego. Una fiebre súbita me sumergió en delirio. Me debatía, sudaba, murmuraba nombres antiguos, levantaba las manos hacia el techo con un grito ahogado. Sentí que algo dentro de mí clamaba liberación. Al amanecer, cuando retomé conciencia, hallé mi pecho marcado por una incisión liviana, una especie de símbolo invertido grabado apenas perceptible. No había pasado nadie. Las puertas estaban cerradas, ventanas tapiadas. Pero alguien o algo había actuado en mí mientras dormía. Entonces supe que no bastaba con destruir el altar. El ritual había transferido sus raíces a mí. Yo era ahora un nodo viviente del pacto. Si moría, el sello se rompería, o quizás se nutriría de mí. Si huía, el pacto me seguiría. Tenía que actuar. Volví a revisar el diario, las cartas antiguas. En los márgenes de páginas amarillentas, encontré anotaciones sueltas en tinta roja. Cuando el huésped sangra, el ciclo revive. El contenedor sufre para que el ídolo no despertemos. El exilio es celda. Comprendí que, aunque el ritual principal había sido derrotado, quedaban fragmentos, restos de consagración adheridos a mi carne, restos que podían regenerarse si no se exorcizaban por completo. Una idea surgió: regresar al convento, no solo para confrontar lo que quedara, sino para arrancar los vestigios adheridos en mí. Pero no podría hacerlo solo. Contacté nuevamente al cura que me ayudó la primera vez, si estaba vivo, y le narré todo. No respondió de inmediato. Después hallé su coche abandonado a las afueras de la ciudad donde vivía. El vehículo estaba intacto, pero él no aparecía. En el asiento delantero, sobre el volante, hallé un rosario roto y un papel con una frase apenas legible: el sello no muere sin sangre nueva. Supe que algo lo había llamado o lo había convertido en otra víctima. Pero si él había caído, yo debía continuar. Reuní lo que tenía: copias del diario, antiguas reliquias que logré rescatar, un crucifijo que resplandecía con luz cálida, agua bendita, símbolos grabados en plata. Me preparé para un retorno decisivo. No sería una incursión pasajera, sería una purga prolongada, un combate interior y exterior. Volví al pueblo donde todo comenzó, caminando tardes y noches. La iglesia parroquial estaba cerrada, ventanas clausuradas. El pueblo fingía ignorar. Los vecinos no me reconocían. Si lo hacían, callaban. Me interné en el cementerio detrás de la iglesia. Allí reposaban muchas religiosas del convento, nombres que hallé en los registros antiguos. Busqué la tumba de Sor Beatriz. La piedra estaba cubierta de musgo, la inscripción casi borrada. Con un cincel mezclé agua bendita con tierra local y tracé el símbolo invertido sobre su nombre, pronunciando oraciones de exorcismo. Sentí vibraciones. El viento se alzó sobre los cipreses y vi una sombra alta cruzar el altar de piedra del cementerio. No quise esperar. Me dirigí al convento. Las tablas del ala oeste parecían más frágiles. Algunas estaban astilladas.
La rendija que antes había usado se abrió aún sin tacto humano, como si una fuerza me llamara desde dentro. Entré por allí. El interior estaba aún más corrompido que en mi primera visita post-ritual. Símbolos quemados, cenizas densas, frescos destruidos, olor a carne podrida. Avancé sin vacilar hasta la sala del altar negro. Nada se veía. Las antorchas estaban apagadas. Las sombras colgaban como cadáveres suspendidos. Me arrodillé frente al sitio donde el altar había estado. Sobre el suelo, marcas negras persistían. Saqué invocaciones del diario y comencé a recitar, pero no para convocar, para exorcizar. Agua bendita cayó en el piso. Crucifijos brillaron con luz. Sentí un siseo detrás de mí. Me giré lentamente. Allí estaba, la sombra alada que había emergido en la cripta, reducida, casi espectral. Sus tentáculos se extendían, buscando arrastrarme al silencio. Avanzaba con lentitud, una presencia intangible, pero poderosa. No grité, hablé. Pronuncié palabras antiguas, fragmentadas, mezcladas con latín. Sentí cómo la criatura vacilaba. Levanté el crucifijo y lo planté en el suelo. Una chispa de luz brotó, reverberó. El suelo tembló. El espectro retrocedió. Las cenizas detrás de mí se arremolinaron. Saqué el pedazo de tela negra que había hallado años atrás bajo mi puerta. Era parte del ritual original. Lo sostuve ante él y dije: contra lo que un hombre porta en su carne, el espíritu de luz librará la guerra. Una explosión de luz estalló. Todo se disipó. El convento, las sombras, la cripta, todo se colapsó. Vi muros que crujían, techos que se desplomaban, una neblina que ascendía. Corrí hacia la salida. Las tablas se derrumbaban, las piedras caían. Una ráfaga de viento me arrojó al exterior. Caí de rodillas en el jardín muerto. Miré hacia atrás. El antiguo convento estaba en ruinas calcinadas, humeantes. No quedaba torre, ni ventana tapiada, ni cadáver visible. Todo colapsó en vendaval destructivo. Me arrastré lejos, tosiendo, cubierto de polvo y hollín. Cuando alcé la mirada al cielo, vi la luna llena, clara, como un espejo. No vi figuras en sombras, pero el viento parecía susurrar. Hasta pronto. Ahora estoy aquí, borrando estas líneas en una casa remota. Cada día vigilo mis brazos, mis manos. No quiero más marcas, no quiero imbocio. Intento vivir sin memoria, sin fantasmas. Pero las noches me llaman. A veces me levanto y camino sin percibirlo. Siento que hay grietas en la realidad, portales diminutos. Veo siluetas al borde de mi visión. No sé cuánto tiempo me queda antes de que algo reemerge. He aprendido que el horror no es un momento, es un estado. Se habita, se convive. No se vence plenamente, se aprisiona, se muta, se espera. He firmado una tregua con la oscuridad, pero no un fin definitivo. Si alguien encuentra esto, mis diarios, mis testimonios, mis fotografías, sepan que lo que hice fue destruir un sello, pero también el contenedor. Lo que vino detrás de hermana Ángela fue más antiguo, más feroz. Si despiertan portentos, cuiden su carne, resguarden su espíritu y mantengan viva la luz. Porque en el momento en que dejen de mirar, lo que está al otro lado podrá cruzar. Y si alguna noche escuchas un canto lejano, una plegaria marchita, una risa sin eco, no creas que es fantasía. Tal vez la esencia que creí destruida aguarda, paciente, por quien la despierte de nuevo.